Amigos y colegas, muchas gracias por seguirnos en tu programa AgroZip. Estamos en una edición bastante especial y muy importante, acompañados con el ingeniero Reinaldo Crespo Costa, quien es una persona singular por lo que representa no solamente en la docencia, en la enseñanza, sino su trayectoria profesional prolífica, abundante y con el reconocimiento no solamente de la comunidad docente, la comunidad académica, la comunidad empresarial, sino también la comunidad profesional e internacional. Es para mí un honor, un gusto, realmente muy complacidos y además agradecer estar en el domicilio del ingeniero Reinaldo Crespo Costa, a quien lo saludamos con el cariño, con el aprecio y con el reconocimiento que él se merece, y que a través de estas cámaras, ingeniero, usted reciba ese cariño de todo el Colegio de Ingenieros y creo poder decir también de toda la comunidad agraria, nacional e internacional. No, lo primero que tengo que indicar son muchas gracias por tus palabras, como siempre, tan alentadoras, ¿no? Y que forman todas ellas, como cuando eras alumna, de mi vivencia al cumplir dentro de poco 100 años, hace que casualmente todos esos contactos que he tenido con la juventud son partícipes de mi longevidad, porque he estado con ellos, no faltan los saludos, las risas, los abrazos que siempre me han prodigado. Eso hace parte casualmente de mi vida. Yo les voy a presentar al ingeniero Reinaldo Crespo Costa para que ustedes conozcan parte de los méritos y que nos trae a realizar este programa tan especial con el ingeniero. El ingeniero Reinaldo Crespo Costa es egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina cuando era Escuela Nacional de Agricultura, la promoción George Vandergen, que fue además fundador de lo que fue la Escuela Nacional de Agricultura, en 1935, hace 76 años. Es decir, el ingeniero es la voz más autorizada para hacer un análisis y para tener además la información que nos pueda dar sobre cómo ha evolucionado la agricultura de nuestro país en todos estos años, no solamente en el ambiente académico, sino también en la realidad nacional agraria. Y sus palabras, ya de un ingeniero reconocido y con importantes aportes para cómo debemos avanzar en el tema del desarrollo agrario nacional. Él es pionero de las primeras colonizaciones integrales de la selva peruana. Imagínense, ha desempeñado diversos e importantes cargos como director de la Estación Experimental Agrícola de Tingomaría, como contraparte peruana de la misión del gobierno de los Estados Unidos, asimismo de inspector general de investigaciones agrícolas en el Ministerio de Agricultura y otros cargos en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Ha participado en la creación de las Universidades Nacionales de la Amazonía Peruana y Agraria de la Selva. Recibió la condecoración de Orden al Mérito Agrícola en el año 1982. Este es un reconocimiento del Gobierno Nacional, de la Presidencia de la República. En el año 2004, el Consejo Iberoamericano le otorga el título de doctor honoris causa y también lo recibe por parte de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en el año 2005. Numerosas distinciones, como la de su capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia y del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo,
Ha sido miembro de las comisiones de biblioteca y junto con el doctor Rodríguez Escriben participó para la adquisición del local del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros en la avenida Arequipa. Esto demuestra la presencia como fundadores de los agrónomos, de la trayectoria del ingeniero Reinaldo Crespo Costa, en respaldo a la organización profesional, justamente para tener tecnología, técnica y respaldo legal en el ejercicio de la profesión de la ingeniería en nuestro país. Casado con Lucrecia Peña Cabrera, con quien ha tenido 3 hijos, 10 nietos y 14 bisnietos, que se sentirán muy orgullosos, así como todos nosotros que nos sentimos hijos suyos dentro de lo que es la agronomía. Esto es un resumen de lo que el ingeniero Reinaldo Crespo Costa representa para nosotros. Ingeniero Reinaldo, cuéntenos un poquito cómo fueron sus años de estudios cuando usted estaba en la Escuela Nacional de Agricultura. Cuéntenos un poquito de historia sobre cuando usted estudió la carrera de agronomía. ¿Cómo era el agro en esos momentos en nuestro país y cómo se vivía dentro de la Escuela Nacional de Agricultura la formación de los profesionales agrarios? Yo ingresé a la universidad, hoy Universidad Nacional Agraria, antes se denominaba Escuela Nacional de Agricultura. En ese tiempo, efectivamente, la agricultura estaba decaída. No podemos comparar a todo lo que hay ahora, que se debe mucho a los distintos profesionales que han egresado de la escuela y de la universidad. En los primeros años, muchos de los profesores, cuando ya iban terminando los extranjeros, porque vino el doctor Van der Geen, acompañado de 3 profesores, todos del mismo país, a enseñar parte de suelos, parte de matemática, agronomía, y posteriormente vino el doctor Gudrón. El doctor Gudrón enseñaba el curso de química, de física y genética, era su especialidad y era uno de los profesores temidos. Otro de los profesores que causó también muchas jaladas, en la que fui posiblemente uno de ellos, fue la del doctor Aguinaga, que era el profesor de zootecnia, donde íbamos a estudiar. Las clases se daban en el zoológico de la exposición, que ya fatalmente ahora ya no existe. Ahí funcionaba la exhibición de diversos animales y los caballos que le daban para los animales, los leones, eso que había. Antes de eso, nosotros íbamos y estudiábamos. Y una de las cosas que siempre daba y que conocíamos, el doctor Aguinaga, por ejemplo, nos hacía retirar y ponía los órganos en diferentes sitios, así como el intestino grueso con el intestino delgado. Y cuando venían las preguntas, pues uno podía caer fácilmente. Fue otro de los profesores que se hizo famoso dentro de la universidad. Lo mismo el ingeniero Solano, que era profesor de arboricultura, y otros profesores nacionales que cooperaron con los extranjeros. De ellos puedo recordar, por ejemplo, al doctor Marí, que también vino tuvo varios cursos y fue también director de la Escuela Nacional, cuando la escuela por varios años se transformó en el Instituto de Altos Estudios Agrícolas del Perú. Fue el nombre de esa universidad, de la universidad antes de ser la Universidad Agraria, más o menos por el año 36, y duró casi hasta el año 60, en la que los diplomas, como el mío, decía Instituto Nacional de Agricultura y Veterinaria, Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, porque ese instituto se formó con 2
entidades. La Universidad Agraria era una parte y otra parte era la universidad y la estación experimental de La Molina. Esos eran los dos, posiblemente pensando en como hay en Estados Unidos, ¿no? Las universidades están siempre pegadas a una estación experimental, y eso es lo que se quiso hacer, pero los disturbios que hubieron más o menos por el año 62 en la universidad, recién se crea lo que se llama la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y comenzaron recién a funcionar las distintas facultades, especialmente la Facultad de Agronomía, que era una de las antiguas, porque la escuela se fundó con la Facultad de Agronomía. Hoy día, con la cooperación de varios profesores, se ha hecho, a mi pedido, una galería de decanos de la Facultad de Agronomía. Galería que está casi al día, donde presentamos a todos los profesores que han sido decanos de la Facultad de Agronomía. Estábamos ahí, por ejemplo, el doctor Olchesi, que llegó a ser rector, y otros ingenieros que fueron jefes como departamentales, pero se le daba la categoría de decanos. Y el primer decano ha sido el doctor Hereford, un incansable investigador y un gran colega. Él inició la Facultad de Agronomía y después han seguido muchos otros, como los que están ahora, donde siempre los decanos han recibido el apoyo de todos los estudiantes y profesores de la facultad, especialmente de la Facultad de Agronomía, que comprende varios departamentos. Hoy día la universidad cuenta como alrededor de 13 facultades. Cuando nosotros estudiamos era una facultad, la Facultad de Agronomía. Por tanto, nos ponían cursos de las 13 facultades que hoy funcionan en la Molina. Teníamos, por ejemplo, zootecnia, con el profesor que era de dependencia italiana, Macaño. Después teníamos profesores de química, como Pozzi Escof. Después teníamos otros ingenieros peruanos que cooperaban, había un extranjero en matemáticas, y los otros nos enseñaban, por ejemplo, el beneficio de la caña de azúcar, que hoy seguramente está dentro de la industrias alimentarias, la fermentación del cacao y todos estos productos que hicieron. Estudiamos lo que hoy se llama también cultivos tropicales, al cual ha sido profesor en la universidad el ingeniero Páez Clivio, que era el profesor de cultivos tropicales, que fue también con el doctor Vile, fueron jurados de mi tesis que me tocó presentar, como el cultivo del tabaco en Tumbes, donde también, por supuesto, ya al terminar dos viajes que hice a Tumbes, ya como profesional, en el momento que estaba como jefe de la estación de tabaco en Tumbes y de la oficina del estanco del tabaco, que dependía de la caja de depósitos y consignaciones. Ahí fui, y por supuesto, estaba soltero, conocí a mi señora, Lucrecia, con la cual he tenido la familia que se acaba de mencionar. El maestro Reinaldo Crespo, porque verdaderamente él sí merece ser llamado maestro, es además nuestro patriarca
de la agronomía, de las ciencias agrarias en nuestro Perú. Maestro, ¿cómo ha evolucionado la realidad agraria nacional? Luego hablaremos del curso que usted nos ha enseñado a todos los alumnos en estas generaciones que vienen además trabajando y aportando por el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo ha visto usted desde jovencito, desde que le gustó la agronomía y hasta la fecha, cómo ha evolucionado el agro nacional? Bueno, yo seguí la agronomía casualmente por iniciación y conversación con mi padre. Mi padre era ingeniero civil y, por supuesto, yo quería estudiar ingeniero civil o contador público porque me gustaban mucho las matemáticas. Fui el primer alumno posiblemente en los cursos de cuarto y quinto año de las matemáticas que enseñaba el doctor Matías, no recuerdo su otro apellido, pero habían unos libros que yo en el cuarto y quinto año casi ocupé el primer lugar en la parte de matemáticas. Por tanto, me inclinaba un poco a la carrera de ingeniero civil, como mi padre, pero hablando con él, me hacía comprender lo que el Perú necesitaba, y efectivamente lo que necesitaba era un cambio en la agricultura. Nosotros se ha evolucionado bastante, mucho se ha evolucionado en los diferentes cultivos, ¿no? Que he tenido la oportunidad de ver, serían muy numerosos, casi todos los cultivos. Hoy, por ejemplo, se está dando mucha importancia al cultivo del cacao. Acaba de salir en el periódico de la semana pasada un artículo de un cacao que existe en las alturas del Marañón. Ese cacao dicen que es muy bueno, muy apreciado, de alta calidad, 56% de grasa. Ese cacao está, creo yo, que se trate del cacao criollo. Por las características que se dan del cacao, me da la impresión que es cacao criollo. Aunque parece que hay varios años que esto viene funcionando, pero no ha sido divulgado. Recién he visto yo las publicaciones sobre ese cacao que hoy está siendo muy apetecido por las chocolaterías, inclusive Estados Unidos y de Europa consideran ese cacao como un cacao de primera. Esto ha avanzado bastante también, porque en la estación experimental de Tingo María me tocó la incrementación del cultivo del plátano, pero que después de varios años decayó por la presencia de la cigatoca negra del plátano. Posteriormente vino el café, donde se impulsaron los cultivos de café. Ahí en los agricultores, por ejemplo, los colonizadores en Tingo María, no tenían un cultivo que los pudiera sostener. Entonces el ministerio en esa época, que era el ingeniero Divos, trajo un conjunto de cayetanos para que fueran colonizadores en la parte de Naranjillo de Tingo María. Y el gobierno, con la finalidad de establecer a los colonos, puso el cultivo del tabaco, que era un cultivo solamente por la parte de Tumbes, porque era estancado, Tumbes, y en la parte de San Martín, en Tarapoto. Se puso el tabaco con la finalidad de ayudar a los agricultores en la producción. Por supuesto, ninguno de ellos conocía el tabaco, ¿no? Me mandaron a que organizara esa colonización en la parte de tabaco. Y estuve ahí 3 años y naturalmente pasé
era la iniciación de la colonización de Tingo María. Todavía no existía el puente a Guaitía. Se lavaba en balsas en algunos sitios para obtener el pase en la carretera. Posteriormente ha venido otros cultivos y hoy, por ejemplo, veo que se está seleccionando el plátano para evitar la cuestión de la cigatoca. Después me tocó trabajar en Jeve, en Iquitos, como administrador general de la Corporación Peruana del Amazonas. Son 2 años, y a los 2 años me trasladaron para ocupar la estación experimental de Tingo María, que trabajaba bajo un convenio con Estados Unidos. Existía una comisión permanente de estadounidenses en diferentes especialidades y un director que era el que tomaba contacto conmigo en las decisiones que se hacían en la estación experimental. Ahí he permanecido como 10 años, más de lo que estuve al principio en Tingo María, pero cuando retorné la encontré completamente cambiada. La estación era quizá una de las principales estaciones, teníamos muy buenos contactos, material recibíamos de diferentes organismos internacionales, como fue, por ejemplo, el cacao, después el café y, en fin, otros tipos como barbasco, todos esos cultivos que se hicieron. Durante mi permanencia en Iquitos pude observar la influencia o las necesidades del cultivo de barbasco, debido a que los norteamericanos querían ese cultivo para aprovechar la rotenona, que naturalmente en plena guerra ellos necesitaban esos cultivos, como necesitaban también el jeve. El jeve se extraía de Iquitos en avión, no teníamos, se suspendieron los aviones a la costa para llevar nada más que cultivo de jeve a Estados Unidos. Pero terminado, y se hicieron en la estación experimental de Tingo María muy buenos trabajos sobre la explotación del jeve, más que nada obtener plantas de alto rendimiento en jeve, porque el rendimiento que tenemos en jeve nosotros en el país no pasa de 460 kilos de jeve, pero hoy día estábamos para obtener 1000 kilos de jeve, y se hicieron trabajos interesantes de doble injertación. Todo ese material está una gran parte en Pucallpa. Creo yo que sería conveniente que el Ministerio de Agricultura o la entidad que le corresponda, digo esto porque en una oportunidad estuvo manejando la cuestión del jeve el banco, lo que se llamó el Banco Agrario, hagan un estudio y ver el comportamiento de esas plantas, cómo se siguen comportando, para que en cualquier momento de un apuro sabemos lo que vamos a hacer y no comenzar las cosas otra vez del principio o de nuevo. Maestro, yo guardo con celo cuadernos de mi época universitaria, amigos, y entre ellos lo de las clases que recibí con usted. Yo se los muestro, amigos. Este es el cuaderno que guardo de las clases que recibí con el maestro Reinaldo Crespo, y ahí nos enseñó sobre el cultivo del café, sobre el cultivo del cacao, el cultivo del jeve, las prácticas culturales, de propagación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para mí es un orgullo tenerlo, maestro Reinaldo, y usted nos acaba de hablar del café, y es entonces un mérito grande ya tener el mejor café orgánico del mundo,
del señor Sucaticona con el café Tunqui, pero también el café se ha destacado en exportación, en producción nacional, y el cacao, lastimosamente, aunque no se ha propiciado una industrialización que sean los chocolates peruanos con el cacao peruano, que sean los más conocidos a nivel mundial, pero ese cacao es el que sirve de insumo para producir los mejores chocolates en el mundo. Y para tener eso, la labor del ingeniero Reinaldo Crespo, del maestro Reinaldo Crespo, ha sido fundamental. Es él quien estuvo en las colonizaciones en la selva, en las primeras colonizaciones en la selva, y es él quien ha llevado la enseñanza y el mensaje para el desarrollo del café y el cacao y el jebe, entre otros, a la selva peruana. Por supuesto, con la colaboración de especialistas en esa área, pero ustedes pueden ver en la labor del maestro Reinaldo Crespo ese aporte al agro nacional. ¿Qué nos espera? ¿Qué proyecta? ¿Cómo ve el desarrollo de estos cultivos en nuestro país? ¿Y qué es lo que, así como acaba de mencionar lo que el Ministerio de Agricultura debe hacer, el aporte del profesional agrario para el desarrollo agrario, maestro? En todos los aspectos que corresponden a agronomía están teniendo un gran avance. Podemos decir la zootecnia, por ejemplo, las industrias alimentarias, que eso tiene hoy una facultad, tanto de zootecnia como industrias alimentarias. Hoy más que nunca, por ejemplo, se está estudiando para el café un tipo de sombra diferente al pacae. El pacae fue uno de los primeros árboles de sombra que se pusieron en el Perú, pero estos árboles de sombra, naturalmente, no tienen un valor como madera. Esos árboles sirven para cajonería o sirven para estacas, pero no tiene, el fruto no tiene ningún valor. El gran valor que le encontramos al pacae es que pertenece a una leguminosa y por tanto aporta nutrientes al suelo, pero no hay más. En cambio hoy día se está tratando de poner plantas arbóreas, es decir, plantas que puedan rendir madera, y ese tipo es un aliciente más para el agricultor, tanto en café como en cacao, lo que se llama la sombra, para el cultivo de sombra, que casualmente es el producto del café orgánico, es un café con sombra, porque es un café que no se cultiva poniéndole adherentes o productos químicos, está terminantemente prohibido. Todo tiene que ser orgánico, por ejemplo, el guano de islas y otros productos que se están determinando. Así que eso, casualmente, para la certificación de una plantación de café, para poder tener café orgánico, demora 3 años. En esos 3 años recién se supervisa el fondo, se ve qué condiciones tiene y si está apropiado para hacer un cultivo orgánico. El café, naturalmente, todavía no podemos cantar mucho sobre el tipo de café orgánico. Es muy bueno, es muy excelente, pero mientras no se le conozca un precio al café orgánico, vamos a tener que, porque el café orgánico se paga muy poco con relación al café obtenido a libre exposición de crecimiento, que naturalmente usa muchos factores químicos, ¿no? Casualmente las empresas tienen que estar comprando productos químicos, sí es verdad que le da muy buenos rendimientos, pero también ocasiona muchos gastos. En cambio, el cultivo a sombra dura más años, es más fácil su conducción, necesita la especialización casualmente de trabajar con la sombra, ¿no? Para evitar que caiga el sol directamente a la plantación. Maestro Reinaldo, antes de la reforma, el proceso agrario en nuestro país estuvo conducido
en grandes extensiones de terreno, es decir, los latifundios. Posteriormente obviamente la coexistencia con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas. Posterior a la reforma, los pequeños agricultores en pequeñas propiedades, promedio 5 hectáreas, 3 hectáreas, constituyen el mayor número de unidades agropecuarias en nuestro país, que no está siendo atendida como debería ser, pero la producción de todos estos cultivos, como cultivos alternativos y también como cultivos principales del café, el cacao, el jebe, que es una perfecta alternativa también, es posible y es probable que sea rentable, además, más que probable, posible, que su rentabilidad sea incrementada con buen apoyo en financiamiento, en prácticas culturales, y que con sus enseñanzas sabemos cómo incrementar rendimientos, sabemos cómo manejar correctamente los insumos, pero a veces no hay el apoyo, y a veces el profesional agrario tampoco tiene el trabajo que debe tener en apoyo a los productores y al agro. Y ese profesional también puede tener las condiciones también para ser beneficiario de tierras en nuestro país. ¿Cómo veía usted la agricultura en esos grandes latifundios? Luego, ¿cómo apoyamos a la pequeña agricultura? El rol del profesional agrario en nuestro país y la importancia, además de darle la prioridad que el agro necesita. Y además, ¿cómo ve usted el desarrollo de la educación agrícola en nuestro país? La reforma agraria que se hizo realmente en la época del presidente general Velasco no tuvo naturalmente lo que ellos pensaron. Me parece a mí que fue lo más terrible que se pudo hacer es la reforma agraria, porque se dejó a los grandes latifundistas casi sin nada, se les quitó todo para convertirse en pequeños agricultores que muchas veces no alcanzan, por su extensión de terreno y sus producciones, no alcanzan la cuota de los bancos, como era el Banco Agrario, ¿no? El Banco Agrario naturalmente desapareció y ya no se hizo más hasta ahora, que ha vuelto a revivir el banco, que puede decirse es el Banco Agrario. Los pequeños agricultores, naturalmente, por su poca preparación de esa época, no fue un estancamiento prácticamente de la agricultura en general. Y si no, tenemos el caso de Guando. Guando producía antes de la reforma unas naranjas excelentes, naranjas sin pepa. Después de la reforma ya no han producido naranjas, pero ya no con el tamaño de las naranjas que eran en esa época. Hoy día las naranjas de Guando, que son casualmente una de las haciendas que se subdividió, y son más pequeñas y las producciones también han bajado. Es decir, la agricultura ahí, además, una de las cosas que debemos resaltar hasta la guerra fue el servicio del CIPA. El CIPA era una entidad norteamericana que tenía y destacaba a sus profesionales a los distintos campos para que sirvieran como asesores. Y fue una época muy complacida, porque, por ejemplo, en la selva se acostumbraba a que en cada provincia había una camioneta con un ingeniero. Ese ingeniero visitaba a los agricultores, y cuando el ingeniero encontraba una enfermedad o un síntoma de enfermedad, iba a la estación experimental y pedía que se mandara al especialista. Entonces iba el especialista. Lo mismo, por ejemplo, se creó la parte de atender a la mujer campesina. La oficina principal tenía varias
personas, señoritas o señoras, mejoradoras del hogar. Estas personas iban cada cierto tiempo a los lugares donde estaba el especialista, el técnico, el ingeniero que supervisaba esa zona, y lo llevaba en sus lanchas a las dos señoritas que generalmente siempre viajaban cada cierto tiempo, para enseñarle a las mujeres de los agricultores a cocinar, pero con los productos de la zona. Habían personas, yo recuerdo mucho, que hacían un deshuesado, por ejemplo, del pollo, y le sacaban todos los huesos y lo rellenaban todito. Es decir, eso lo ve usted en el campo. Les enseñaban a tejer, les enseñaban a preparar comidas con los ingredientes especialmente que habían en la selva. Claro que algo tenía que usarse, pero ella enseñaba a las mujeres y a las hijas, mientras que el ingeniero se dedicaba a dar conferencias a los agricultores. Esa fue una época excelente, creo yo, para el Perú, y que contribuyó mucho. Es verdad que costó mucho dinero. El gobierno americano dio mucho dinero, porque habían muchos técnicos, muchos especialistas que caminaban por todo el Perú durante esa guerra. Mientras otros luchaban, nosotros estábamos más o menos bien, porque el CIPA tenía una gran cantidad de especialistas que se derivaban a los sitios donde se obtenían. En ganadería, por ejemplo, en la estación experimental que había en Tingo María, se hizo la introducción del cebú, y hoy tiene Tingo María y todas las otras estaciones experimentales tienen ganado cebú para el cruce con el ganado criollo. Todos esos trabajos que se hacían de investigación, no sé si se recordarán o se efectuarán, porque ya no viajo, ya no he visitado la estación experimental de Tingo María, que pasó a ser la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con todo lo que tenía la estación experimental agrícola, y especialmente hoy los trabajos sobre cacao. Los trabajos sobre cacao se iniciaron en la estación experimental por el ingeniero Burgos. Entonces él obtuvo algunos resultados buenos, y también tuvimos la presencia de una misión del doctor Pao. El doctor Pao vino más o menos al principio de la década del 40 y seleccionó unas plantas en las alturas del río Italia resistentes al escobe bruja, que en ese tiempo se llamaba Marasmo perniciosa. Hoy día se le ha cambiado de nombre y de Cripinellus perniciosa es ahora. Entonces, esta enfermedad, naturalmente, que fue la que azotó a todos los cacautales del mundo, era con esa finalidad, y seleccionó más o menos alrededor de 32 plantas. Por supuesto, llevaron una a los centros de investigación en Trinidad, creo que ha sido, y otros nos entregaron acá al Perú. Esos clones estuvieron viviendo en Guayabamba, que era la estación experimental en Iquitos, hasta el año que se creó ya definitivamente y con gran personal la estación experimental de Tingo María. Entonces el ingeniero Burgos hubo orden de que trasladara todo el material que había en Iquitos a la estación experimental de Tingo María. Y se obtuvieron de esos clones del doctor Pao 3 que son hoy muy interesantes: el clon 7, el clon 12 y el clon 32. Esos son los mejores. Esos son los que han tenido, especialmente el P7, ha tenido
una gran contribución a la enfermedad de la escoba de bruja. Y hoy día dicho clon está repartido en todas las estaciones experimentales cacaoteras del mundo. El mejor, podemos decir, el mejor jardín de clones hoy día está en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, o sea, en Tingo María, que fue lo que dejó la universidad, y ellos lo han ampliado con muy buenos conocimientos, y hoy cuentan ellos con una gran cantidad de selecciones donde se han cambiado inclusive los rendimientos. Teníamos rendimientos bajos, muy bajos, rendimientos que no pasaban pues ni de 100 kilos. Hoy día la mayoría de agricultores que se dedican bien a ese cultivo están obteniendo pues alrededor de 1.200 kilos por hectárea, cacao ya listo. Este cacao que fue puesto por el doctor Pau, que estudió todo la Amazonía y seleccionó, como dije, estos clones, en lo cual el P7 y el P, porque lleva el signo de la primera letra, ya sea del lugar o sea del nombre de la persona que lo escribe o la persona que lo ubica. Y por eso a esa misión, que era del doctor Pau, le pusieron el nombre a todos de Pau. Esto posiblemente, esta pequeña reseña, y tengo la seguridad que es muy poca conocida por la mayoría de cacaoteros. El cacao en Tingo María fue también asesorado por el brasilero Albin, un gran investigador de cacao y café. Él nos llevaba casualmente, hacía visitas periódicas a Tingo María para enseñarnos y dictarnos todos los retos que tenía el café. Con ello hicimos, por ejemplo, muchos ensayos de cruzamiento con la mano, porque el cacao, si es verdad que produce muchas flores, el 5% y quizá menos llegan a fructificar. Entonces, si hay una selección a mano, y especialmente para la obtención de los híbridos, eso es ideal. Esa es una de las cosas que hoy se están haciendo en todas las estaciones experimentales. Hoy día, por ejemplo, se está estudiando mucho el ataque de la enfermedad que se llama la moliniasis. La moliniasis, que el hongo es Molinia roreyi, ese hongo es terrible, ataca la mazorca y no se puede aprovechar, porque se forma una masa compacta que pesa, y todos los granos de cacao, o sea, la semilla, porque tenemos que diferenciar acá semilla con almendra. Semilla es la que se obtiene directamente, pero una vez que ese proceso ha pasado de fermentación para obtener el futuro chocolate, ya deja de ser semilla, no puede llamársele semilla, y no puede llamarse semilla porque durante el proceso de fermentación ha desaparecido el embrión, ha muerto el embrión. Luego eso no es semilla, a eso se le debe llamar grano de cacao, o se le llama, como dije antes, bueno, tiene que tener otro nombre, o grano de cacao, que es lo más generalizado, ¿no? Eso es lo que vemos casualmente en los despachos de exportación que se hacen muchas veces de cacao en grano a diferentes países. Este tipo de cacao, casualmente, es el P7, que es el que está dando mejor resultado. También seleccionó
el doctor Pao unos clones de cacao que son el SCA12 y SCA6 de un grupo de plantas que seleccionaron en las fincas de la familia Escabino. Por eso es que ese clon recibe las letras de SCA6 y 12 que están dando muy buenos resultados. Y como el clon 7 y 12 están en la mayoría de los centros de investigación de cacao y obteniéndose naturalmente por medio de hibridaciones algunas plantas con cierta resistencia a la moliniasis, pero todavía no se ha encontrado, no se ha podido controlar el mal ese de la moliniasis. Amigos, vamos a tomar un descanso para continuar luego con una secuencia final con el maestro Reinaldo Crespo, hablando, entre otros, de sus propuestas y además algunos recuerdos también dentro de la universidad con el Colegio de Ingenieros, algunos comentarios de lo que ha sido, de lo que es su membresía en el Colegio de Ingenieros y otros temas más que tienen ya una connotación nacional y mundial. Volvemos en unos segundos. Vamos a tomar un descanso. Amigos y colegas, gracias por seguirnos en tu programa AgroZip. Estamos realmente muy contentos y felices de contar con la compañía del maestro, ingeniero, doctor honoris causa Reinaldo Crespo Costa, quien nos ha recibido en su domicilio. Muchas gracias, maestro, por esa hospitalidad suya y la de su familia, que luego nos estarán acompañando un minutito para que también quede en el recuerdo de AgroZip y en la vivencia que vamos a transmitir. Amigos, el ingeniero Reinaldo Crespo, el maestro Reinaldo Crespo, nos contaba, y para hacer un hilo conductor de lo que hemos conversado hace un momento, que el cacao es un frutal, es un cultivo, es un producto oriundo de nuestro país, de la Amazonía sudamericana, pero en especial también de la Amazonía peruana. Es decir, es un producto nuestro, pero los mejores chocolates están en otras partes, así que invocamos a quienes producen los chocolates en nuestro país, de repente también hacer una campaña que los legitime como lo que somos, los productores del cacao nativo de nuestro país, que da al mundo los chocolates que endulzan las mesas y que endulzan los sentimientos de amor entre las personas también. Nos decía que la escoba de brujas, que es una enfermedad, fue justamente suprimida, tal vez no en su totalidad, en los clones 6, 7 y 12, especialmente el 7, que son los que hoy están en las diferentes plantaciones, en las diferentes fincas en las que se desarrolla el cacao, habiendo mejorado su rendimiento, habiendo mejorado su productividad. También nos hablaba de la moniliasis, una enfermedad que tiene un nivel de importancia, pero que también se está logrando controlar, y en ese sentido nos comentaba del cultivar Fortunato 4, que habría sido identificado como libre de moniliasis, aunque el doctor Reinaldo, nuestro maestro, nos dice que parece no ser Fortunato 4, sino un cultivar criollo. Son aportes muy importantes en la ciencia agronómica de la que nos está hablando nuestro maestro, pero también
hay un tema que no quiero dejar de mencionar. Él nos ha dicho la importancia de lo que fue la extensión agraria con el CIPA, con la presencia del CIPA, en donde los profesionales llegaban hasta el productor, le enseñaban cómo deberían cultivar, qué deberían controlar, cómo deberían aplicar. En fin, cuando el productor agrario nacional recibe una agricultura milenaria que es transmitida de generación en generación para conservar nuestra fabulosa e inmensa agrobiodiversidad, biodiversidad que tenemos en nuestro país, también nuestros profesionales con los conocimientos modernos, con los conocimientos y la técnica actual, pueden aportar a que en la agricultura convencional como en los otros tipos de agricultura se empleen los insumos correctamente, de manera que podamos tener costos de producción que no sean inflados o que no sean incrementados por el mal uso de esos insumos o por la aplicación inadecuada o la compra inadecuada de esos insumos, producto a veces de unas recomendaciones basadas sobre todo en los intereses de comercialización de las empresas que los distribuyen y los comercializan. En fin, todos estos temas es parte de lo que los profesionales pueden hacer como parte de una extensión agraria, una asistencia técnica, una educación rural hacia los productores, una educación agrícola basada en las actividades económicas predominantes en cada una de las áreas y regiones de nuestro país. Todo eso nos va a comentar nuestro maestro Reinaldo Crespo, haciéndole, además de esta previa entrada, maestro, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo ve usted con lo que últimamente conocemos y que usted está tan bien actualizado, y esa memoria prodigiosa que usted hace gala para el desarrollo del café, el cacao? Ya nos ha hablado del jeve también. Los estudiantes, ¿cómo deben aportar desde sus prácticas profesionales, los profesionales agrarios, al desarrollo de estos y otros cultivos en nuestra selva, y también en costa y sierra, cómo ve las posibilidades? Esa es una primera pregunta y luego lo molestaremos con dos preguntas finales, porque sabemos que no solamente por el tiempo, sino también vamos a preparar un especial agasajo a su persona que será transmitido también por las cámaras de AgroCip. Algo que olvidé manifestarle cuando hemos hablado sobre cacao, que hasta estos momentos es el único cultivo alternativo a la coca. Gran parte del departamento de San Martín se ha sembrado cacao en lugar de coca, y los agricultores están muy contentos con ese sembrío por los rendimientos que están dando, ¿no? A mí me parecería siempre sugerir que los agricultores visiten la Universidad de Tingo María, donde van a encontrar mucho material y donde podrán adquirir gran conocimiento de los diferentes cultivos que ahí se realizan. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad, que fue el año 1962, que regresé de Tingo María, donde ejercí el cargo de director general, pero el año 62, al fin del 62, pasaba la estación experimental a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. En la universidad entré gracias, me presentó el doctor, que usted lo acaba de mencionar, el estadista, es un antiguo, un gran especialista, y que fue uno de los que primero, José Calzada. El ingeniero José Calzada Benza, fue uno de los primeros que hizo los trabajos de tesis con estadística, no se trabajaba. Después ha sido casualmente él uno de los grandes profesores que hemos tenido en la Universidad de Estadística. Él me presentó a la universidad y estuve como profesor contratado. Y en esa época, ya después, y creo yo
que mi trabajo en la universidad también se ha reconocido los viajes de prácticas. Hemos viajado con los alumnos casi todos los ciclos. Solo lo suprimimos en la época que hubo del terrorismo. Tuvimos que suprimirlo. Pero después hemos dado, y casualmente, creo yo que eso ha impulsado a que se haga las salidas al campo. La salida al campo no hay como un agricultor, un ingeniero pueda tener una práctica. En el campo que ve, nosotros íbamos a Tarapoto, íbamos a Tincomaría, Pucallpa, Chanchamayo, Satipo, ¿no? Todos esos lugares visitábamos donde se siembra casualmente café, cacao y otras, eran las que más sembraban. Todas estas visitas recibí siempre el apoyo de los rectores y de los decanos de la Facultad de Agronomía. Todos ellos siempre me brindaron su apoyo para poder viajar. Tan es así que los viáticos, en la mayoría, salían del rectorado. El rectorado me solicitaba y siempre, casualmente, opiné para que los alumnos viajáramos en los ómnibus de la escuela, no en las empresas. Algunos viajes los hice en empresas, que fueron los viajes que fueron pagados también por la universidad, pero conversé con el rector y le dije que mejor sería ir en los ómnibus, en esa época, que un ómnibus de la Universidad Agraria llegar a Tarapoto, por ejemplo, está simplemente haciéndose una introducción de beneficio para la universidad, porque ahí dice Universidad Nacional Agraria. Entonces la gente se pregunta, vienen los alumnos de la Universidad Agraria acá, en esa época. Ahora quizá ya no, porque se sale constantemente. Hoy ya el servicio de salir se ha aumentado enormemente. Hoy ya la universidad tiene ómnibus, se han comprado camionetas para hacer los viajes de práctica. Eso es lo mejor. Por ejemplo, en la zona de Chanchamayo, la universidad que tiene cultivo de selva, o sea, la sección selva que tiene la universidad, tiene café y tiene otras plantas, ¿no? Maderables, plantas de cobertura, que se están yendo. Yo sugeriría que los alumnos lo lleven y se dicten clases, los diferentes cultivos, porque esa zona, esa dependencia de la universidad está muy bien establecida. Tiene para albergar a 30 alumnos y está perfectamente bien. Se malogró un poco cuando el terrorismo atacó la zona, pero se ha reparado bien, los ingenieros han trabajado muy bien y tienen allí un buen sitio. Hay salas como para dictar clases en la noche. Por ejemplo, digo esto porque en una oportunidad que viajamos a Tincomaría, cuando estaba ya en la Universidad Agraria, de la Universidad de la Selva, yo dicté unas clases a los alumnos que no teníamos que hacer en la noche, después de la comida. A las 8 comíamos, a las 9 estábamos dictando clases, hasta las 10 que nos íbamos a dormir. Y creo yo que eso es lo mejor que puede hacerse. Mejor, inclusive lo considero mejor que una clase. Es la práctica en el campo, hacer que el alumno vea, que el alumno trabaje. Por ejemplo, visitamos mucho los centros de tabaco, donde hemos podido apreciar los nuevos métodos de preparar los almácigos, en tabaco especialmente. Es decir, eran excelentes.
la empresa que era peruana, trabajó mucho por eso. Y ahí vimos las máquinas del prensado, la de corte para formar los cujes y todo eso muy bien. Y los almácigos, que eran los almácigos, llamamos los almácigos no tradicionales, porque el tradicional es el que hacemos siempre, pero ahí el no tradicional, que lo hacíamos con una especie de bandeja de plástico, y se ponía sobre la cama del almácigo un material negro, hollín o un plástico negro encima. Y entonces la proyección del sol sobre el negro lo transmitía un poco a las bandejas, y eso tenía una producción de raíz mucho mejor que en el campo a raíz desnuda. Ahí las plantas propagaban una gran cantidad de raíces adventicias, formando una cabellera, en comparación a las que hacemos esto, que se manda una raíz principal y no. En eso se hacía mucho. Los alumnos gozaban mucho, los alumnos tenían, y por supuesto, muchas anécdotas también guardo, tanto de los viajes como los 10 años que me tocó enseñar, estar de profesor en la universidad. Ahí tengo muchas anécdotas de alumnos, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, un día, cuando ya nos íbamos a acostar, se presenta un alumno y me dice: profesor, esta noche me van a pegar. ¿Sí? ¿Cómo te van a pegar? Llamé al representante del grupo, que en ese momento era el presidente del Centro Federado, y le conté delante del alumno. Entonces el alumno me dijo: imposible, señor, imposible, no, nadie le va a pegar. ¿Quién le va a pegar? Bueno, yo me hago cargo, yo me responsabilizo de que alguien le pegue. Al día siguiente el alumno va y me dice: ingeniero, no me han pegado. Bueno, lo que yo he pensado, que ese alumno ya el coco le estaba funcionando un poquito mal, ¿no? Porque creer que le iban sus compañeros a pegar cuando nunca se había producido nada, era porque seguramente ya he tenido oportunidad de ver a 3 alumnos ya así malos. Había un alumno no hace poco, más de 3 o 4 años, que estaba ya también, perdió los exámenes, porque hasta 4º año creo, llevó el curso de cultivos tropicales 2 veces, pero el alumno está vagando a veces por la universidad, ya no se recibió y no da, y es porque les toca la cabeza posiblemente lo que llaman el chancado, ¿no? Cuando chancan mucho, entonces parece que se perturban, y ese alumno creo yo que tenía eso, ¿no? Pero nadie le pegó. Y así muchas otras anécdotas de los muchachos en viaje, con las sonrisas, las anécdotas, los cuentos, los cantos, y todo eso naturalmente es lo que creo yo que es parte, que ha formado parte en los años que tengo, porque siempre he estado al lado de alumnos desde muy temprano, porque cuando recién salí de la universidad, cuando estuve en Iquitos, fui profesor de botánica en el Colegio Nacional, en el CNI. El CNI, que era un colegio como en esa época mencionamos el Colegio Guadalupe. Fuimos allá y veíamos pues que los alumnos salían bien preparados, lo que yo responsabilizo sobre mi curso, porque agarraba una tarde o una mañana y salía con los alumnos al campo, con una pizarra,
todavía no aparecían todos esto que hay hoy día, con una pizarra y tiza para explicar en el mismo campo, en la selva, porque estábamos en la selva, lo que el curso dependía. Y tuve la satisfacción de que cuando la universidad me entregó el título de honoris causa, tuve la presencia de 2 alumnos de Iquitos, que habían sido mis alumnos. Uno era del Águila, y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero ellos 2 asistieron no solamente a la imposición que me hicieron del título de honoris causa. Acababa de, casualmente con estos viajes, veíamos pues que los cultivos que se habían mencionado para sustitución de la coca no habían dado muchos resultados. Hasta este momento, el único que creo yo que está es el cacao. Quizá también pueda ser el café, pero el cacao ha dado muy buenos resultados. Ya tenemos resultados de los trabajos en cacao en los ríos del valle de Huallaga, que ha sido una sonda un poco peligrosa, pero ya hay agricultores que están sembrando con material procedente posiblemente de Pingo María. Amigos, lo que nos acaba de decir el ingeniero Reinaldo Crespo, doctor Reinaldo Crespo, nuestro maestro, da cuenta de 2 cosas en este momento para mencionar, entre otras. La primera, recordando un poco el tema de la reforma agraria, las necesidades sociales y las posiciones de dominio que existían históricamente, socialmente en esa coyuntura, produjeron ese tipo de política. Pero básicamente lo que ha dicho es que fracasó porque el productor no tenía un conocimiento exacto, el que había recibido ese pedazo de terreno, esa parcela, no tenía el conocimiento exacto de cómo conducirlo. Entonces ahí es la importancia del rol del profesional agrario, del rol del extensionista, del que lleva asistencia técnica, del que imparte educación agrícola, rural, etcétera, en toda esta agricultura, en esta pequeña agricultura, en esta agricultura de subsistencia, para que salga en desarrollo, para que incremente producción, para que logre rentabilidad, para que sea parte de la población económicamente activa que vive de esa agricultura y que se sienta feliz de trabajar en esa agricultura nuestra, que además provee los alimentos en producción nacional para la canasta nacional en gran proporción. La agroexportación es un tipo de agricultura que ha crecido significativamente, que tiene mucho éxito y que es básicamente para alimentos y cultivos que van hacia el mundo y con una calidad de primera procedente de nuestro país. Pero nuestra producción nacional merece la atención y es ahí donde nuestro profesor, nuestro maestro ha señalado la falta de ese apoyo de los conocimientos técnicos de nuestros productores que le permitan la utilización correcta de los insumos, que le permitan mejorar rendimientos y que también se mejoren precios a través no solamente de ese apoyo, a través del financiamiento, entre otros. Ese es un primer tema. Un segundo tema que me da que hablar es que nuestro profesor acaba de hablar del chancado. Y yo quiero ahí recordar algo. Primero usted ha mencionado del doctor Calzada Benza, del profesor Calzada Benza, que lo conocíamos en mi caso más como fruticultor, quien impulsó el programa de frutales nativos y con pena dijimos en un programa anterior que ese programa había desaparecido. Con lástima lo decimos porque creemos que la labor de la universidad, la labor de institutos como el Instituto de Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura, entre otros, tienen que seguir apoyando lo que es el desarrollo tecnológico de los cultivos y productos peruanos nativos, porque son ellos quienes además pueden crear una serie de alimentos a favor del consumidor nacional y mundial.
qué importante para nosotros habernos enterado que fue con el profesor Calzada Benza que usted llegó a la universidad. Entonces no solamente dejó un programa de frutales nativos con un conocimiento que lo hemos recibido hasta este momento, que también lo guardamos con celo y que es una tecnología generada que debe conocerse y aprovecharse, sino también, y con felicidad, nos trajo a un maestro a la Universidad Agraria La Molina. Y decía del chancado, porque en la Universidad Agraria La Molina, estudiar agronomía, estudiar las ciencias agrarias, no es fácil, no es suave. A veces se piensa que estudiar las distintas ingenierías en otras especialidades son más difíciles, y con esto no quiero enfrentarme con ningún otro capítulo, ningún otro colega, pero las universidades de ingeniería, las universidades como la Universidad Agraria La Molina, han sido y son muy exigentes, muy exigentes. El alumno no solamente ingresa ahí por un nivel de capacidad e inteligencia, sino que realmente tiene que poner esfuerzos adicionales de estudiar, de ahí que se diga que chanca. Y efectivamente hay a veces alumnos que estudian tanto porque quieren obtener un 14 o un 15, que no es fácil obtenerlo en la Universidad Agraria La Molina, y con esto no quiero enfrentar a otras universidades en donde de repente es más fácil sacar un 18 o un 20, pero sabemos de las exigencias que hay en la Universidad Agraria La Molina, y yo como exalumna y con orgullo titulada en la Universidad Agraria La Molina, de la exigencia que, aunque nos digan chacareros, somos chacareros, pero ingenieros que hemos estudiado no solamente porque nos gusta la agronomía, porque tenemos vocación de servicio, porque sabemos llegar al campo y también podemos hacer un trabajo efectivo dentro de los procesos de planeación y etcétera, dentro de los sectores agricultura y afines, sino porque también en la Universidad Agraria La Molina tenemos los docentes y los profesores de la calidad, como nuestro maestro Reinaldo, que nos han enseñado con esos niveles de exigencia, de manera que sí entendemos la presencia de los chancados, y deben haber habido muchos chancados en la Universidad Agraria La Molina, pero que han tenido el honor de pasar por las aulas y tener maestros como usted. Maestro, el Colegio de Ingenieros, la organización profesional, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo usted la ha visto en este proceso de tiempo que usted ha sido fundador del mismo? ¿Y qué mensaje le da a los nuevos colegas, a los nuevos profesionales agrarios y a los que de repente no están colegiados porque hay una ley que exige en cumplimiento del ejercicio profesional su pertenencia al Colegio de Ingenieros? Usted es un maestro no solamente por sus calidades docentes, por sus calidades profesionales, sino además que sabe que en cumplimiento de la ley y en apoyo a la organización profesional pertenece a ella, y además sabemos que está muy bien tratado y reconocido, y ha sido reconocido oportunamente por nuestro Colegio de Ingenieros del Perú. Unas palabras sobre ello. Efectivamente, creo yo que en la esto anterior había hablado de las prácticas y salidas que tenía con los alumnos, cosa que siempre he tenido mucho gusto. Me enorgullezco cuando recuerdo haber estado en los campos con los alumnos y que ellos tomen contacto con los agricultores. Eso ha sido ideal. Y más ideal es hoy que tengo la oportunidad de esta entrevista con una exalumna, lo cual me da la fuerza, como me han dado siempre los alumnos. La recibo con todo cariño y con todo afecto de ver una profesional que después de muchos años nos volvemos a ver. Eso tonifica, eso también contribuye, como decían antes, a ese contacto con los exalumnos. Esas risas, esas sonrisas, ese abrazo, todo eso es lo que creo yo que contribuye en la vida, para hacerme llegar, como creo, como espero que sea posible, cumplir los 100 años. Cuando se iba a crear el Colegio de Ingenieros, el año 1962,
tuve casualmente un contacto, era muy amigo del ingeniero Manuel Scrivens, quien en ese momento creo que presidía una comisión y me pidió que lo acompañara para ver casualmente el local que iba a comprar el Colegio de Ingenieros. Y me acuerdo mucho cuando voy al Colegio de Ingenieros, que una de las cosas que proponía, porque no sabíamos el avance que iba a tener el colegio, y entonces pensamos que al fondo de la sala principal existe pues la cafetería. Entonces, cuando hablamos de cantidad de gente que podía ir, conversamos en que se podía profundizar hasta la cafetería, el salón, para que pudiera entrar la cantidad de gente que suponíamos iba a haber en las diferentes charlas o exposiciones que siempre se hacen. Entonces, posteriormente, ya salí de Lima, y casualmente por eso el otro día fui al Colegio de Ingenieros y me escribí, pero me preguntaron por qué lo había hecho un poco tarde, creo que fue el año 63, mi número es 1905 como ingeniero. Entonces salí de Lima y cuando regresé, entonces ya me hice socio del colegio, que ha sido más o menos el año 63. Todo esto, naturalmente, veo que el colegio ha avanzado enormemente, porque si ha habido el local de la avenida Arequipa y el local que está hoy en Marconi, veo que hay una gran diferencia y mucho más, que ya se amplió también la parte de Marconi hacia la parte de atrás para tener salida a Presco. Creo yo que eso es un avance. Los distintos capítulos, los distintos profesionales que han sido presidentes se han preocupado, y hoy veo yo el Colegio de Ingenieros como una entidad progresista y a cada momento que se preocupa por atender al personal, la creación del campo para atender a todos los asociados, y nos toca a nosotros ya viejitos casualmente entrar a visitar esos campos. Hoy día veo yo al Colegio de Ingenieros como una gran entidad, una entidad que favorece al profesional. La cuestión de las firmas, por ejemplo, la exigencia de firmas la tienen los ingenieros civiles casi. Un ingeniero civil casualmente tiene que ir a sacar su permiso cuando hace un trabajo. El ingeniero agrónomo hasta ahora no se han exigido que los trabajos que se hagan deben llevar el conforme del Colegio de Ingenieros. Eso ha sido, o es casualmente, lo que yo he observado, porque casualmente fui miembro de la primera junta, creo que se creó, y estuve al cargo de bibliotecario. Por supuesto no teníamos nada de biblioteca, era nada más que el nombre, pero estuvimos mucho con un ingeniero civil, creo que era de la Selva, que estuvo presidiendo ese momento muy bien, y fue hace mucho diputado por Loreto, porque él era loretano. Cuando tuve la oportunidad en Quito de conocer a su papá, estuve con él, su papá era extractor de jede, y entonces tuve la oportunidad de verlo a este señor y colaborar con él en la creación, una de las primeras, si no es la primera, es una de las primeras en que fui bibliotecario,
Así que creo yo, y tengo una gran emoción, gran contento, puedo decir así, cuando voy al Colegio de Ingenieros, por su metodología, ¿no?, por sus deseos de avance al servicio del ingeniero. Y creo yo que eso está funcionando muy bien. Ahora, por ejemplo, algo que debo resaltar es la bonificación a los ingenieros vitalicios que cumplen más de 85 años. Eso ha sido una ayuda muy bien recibida, por supuesto. Es una buena ayuda que nos dan todos los meses una suma de 300 soles a todos los a ingenieros que pasen de los 85 años. Tenemos un reconocimiento del Colegio de Ingenieros y vamos todos los meses, a fin se nos da un desayuno muy sostenido y se nos entrega el cheque. Eso naturalmente hace pues el reconocimiento que tiene que tener el profesional que pertenece al colegio por todas estas facilidades y puntos que toma la directiva del Colegio de Ingenieros. Y en ese desayuno, como en todos los eventos, estaremos propiciando que no falte uno de los chocolates, donde vamos a hacer una tarjeta que además tenga una de sus frases de sus clases sobre el cacao en nuestro país. Ahora queremos hacer una toma de los diplomas, reconocimientos y medallas que el maestro Reinaldo Crespo ha recibido en justo reconocimiento a su aporte y trayectoria por el desarrollo agrario de nuestro país. A ver, ¿me acompañas? Pasamos un rato. 2005, Universidad Nacional Agraria La Molina. Un justo reconocimiento. Resolución del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, mayo 2008. Orden de la Ingeniería Peruana. Colegio de Ingenieros. Capítulo de Ingeniería Agronómica y Zootecnia. Ingeniero Hugo Valdivia Vildoso, presidente del capítulo. Ingeniero Javier Piqué del Pozo, decano departamental. Honor al mérito, muy merecido. Universidad Nacional Agraria La Molina, académico del año 2009. Gran maestre de la Orden del Mérito Agrícola. Toma aquí, gran maestre de la Orden al Mérito Agrícola, diciembre de 1982. Medalla. Facultad de Agronomía, promoción 2008-1, a nuestro profesor Reinaldo Crespo Costa. Qué lindo ese reconocimiento de los alumnos. Consejo Iberoamericano de Honor a la Calidad Educativa 2004. Asociación de Egresados de la Universidad Agraria La Molina 2009. Reconocimiento al doctor, al maestro Reinaldo Crespo. Asociación de Directores y Asesores Pensionistas del Sector Público Agrario. Diploma de honor a nuestro maestro Reinaldo Crespo Costa. Doctor honoris causa. Diciembre del 2005. Reinaldo Ángel Crespo Costa. 2005. Miren la medalla y esta es la toga de imposición. Nosotros muy orgullosos de nuestro profesor. Premio Adulto Mayor Prima AFP 2007. Esta es una publicación, Manual del Cultivo del Tabaco Rubio, del INIA y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Universidad Agraria La Molina, promoción 89-1, María Reich, al ingeniero Reinaldo Crespo Costa, como su padrino. Estas son muestras de los viajes con la querida Tuna también de la universidad, sus clases, cuando nos dicta sus clases,
Y acá también ADEX también ha reconocido como el profesional del año, ¿no?, a nuestro profesor. Entonces es un verdadero orgullo mostrar, y además atrás, a ver, hay un plato también, el Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria, en nombre de los trabajadores, rinde su homenaje al ingeniero Reinaldo Crespo Costa por su lealtad y espíritu de compañerismo al jubilarse, 1981. Esto es un orgullo para nosotros. Una vez más, repito, es uno de los patriarcas de la agronomía peruana. Muy bien, ahora vamos a hacer unas palabras finales, un breve para salir al jardín, un hermoso jardín que tiene nuestro profesor, y además ahí acompañados de una de sus hijas que nos ha recibido con tanta hospitalidad, Ángela. En esta edición en la que nos sentimos tan contentos y tan orgullosos de contar con la presencia de nuestro maestro, doctor honoris causa, ingeniero SIP, Reinaldo Crespo Costa, quien nos ha recibido con tanto afecto, con cariño, que agradecemos, y la hospitalidad suya y de su hija, la señorita Ángela. Señorita Ángela, sí. Comentarios. Voy a agradecerles muchísimo. Para nosotros también es un orgullo tener a mi padre. Lamentablemente mi mami murió el año pasado, pero bueno, él nos acompaña y para nosotros pues es un ejemplo. Juega con los nietos, lo buscan mucho para eso, y bueno, nosotros nos sentimos bendecidos por tenerlo, ¿no? Y nosotros también agradecerles lo bien que está cuidado, y además, como él mismo nos dice, los alumnos, la educación, que es tan importante en nuestro país, es lo que no solamente le da vitalidad a él, sino también usted está llevando vida, progreso y desarrollo para nuestro país. Maestro, unas palabras para despedirnos en este momento en la entrevista, pero nuestro profesor además va a recibir un agasajo especial porque este año él cumple 100 años. 100 años de ser un gran peruano, un agrónomo a carta cabal, un profesor, un maestro. Y va a votar, y también va a votar, y también va a votar. También va a decirnos a través de su voto, seguramente, para que nuestras próximas autoridades tengan la responsabilidad y el compromiso de cumplir no solamente con las leyes peruanas que otorgan prioridad en la atención al agro, sino también para que cumplan con lo que es el apoyo al agro, que está basado en la biodiversidad, la agrobiodiversidad, nuestra riqueza peruana, que definitivamente no podemos darle las espaldas. Que a maestros como nuestro profesor Reinaldo Crespo, que han forjado generaciones de estudiantes y profesionales agrarios en apoyo, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Palabras, maestro. Sinceramente, me encuentro muy emocionado. Ha sido para mí esta visita una de las pocas que he recibido con ese afecto y con ese cariño. Se trata nada más que y el orgullo de tener a mi lado a una exalumna de más o menos ya algunos años atrás. Fue una alumna muy concentrada, y hoy nos enorgullece que esté en el capítulo de agronomía y zootecnia. Muchas gracias por esta entrevista, y mi mayor afecto al ingeniero Hugo Valdivia por la preocupación que está teniendo para formar una especie de archivo de todos los ingenieros agrónomos del capítulo, que por segunda o tercera vez dirige con tanto acierto. Muchas gracias. Maestro, quiero
irme cantando. Usted sabe que las últimas generaciones no saben a veces las canciones y los himnos, pero usted sí lo sabe. Yo me he aprendido ya algunas letras. No sé si el himno o la marinera, usted que si quisiera un par de líneas. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver. El corral de la marinera, pues, ¿no? A ver, ya. Un poco, a ver. A ver. Dice, la marinera de la molina. Para ser un buen molinero, Para ser un buen criollo. o ser un buen criollo, me rompe y raja. Cuatro cosas que recibo, y esas cuatro cosas son: que sea de la molina, otro enrasado; que sea de la molina, cuatro y enrasado; que hijo de bebida, una buena chola, no, con su botella de pisco y su chola. Muy bien, estamos dos cholas al costado con el orgullo. Nos despedimos de esta edición especial y volvemos luego en una próxima edición donde estaremos transmitiendo un agasajo especial por el cumpleaños de nuestro maestro Reinaldo Crespo Costa. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias.